Hola, ¿cómo están? Yo soy Casi, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la química detrás de las burbujas. Y dirán, ¿por qué? O sea, son cosas de diversiones para niños. Pues sí, pero en realidad bueno, el estudio de las burbujas han sido evolucionarias para el estudio de distintos tipos de ramas de las ciencias, tipo geometría, tensión superficial. Muchos de esos temas los vamos a ver hoy, incluso también la forma en la que se refleja la luz. Entonces, vamos a empezar. Para empezar, ¿qué son las burbujas? Bueno, las burbujas son básicamente unas láminas de agua y jabón con aire adentro, porque sí tienen aire adentro y el aire básicamente es lo que hace que la forma esférica se cree. Para empezar, ¿por qué las burbujas son esféricas? O sea, ¿por qué no pueden ser triangulares, cuadradas, en forma de corazón? O sea, ¿por qué necesariamente tienen que ser esféricas? Bueno, para empezar, una esfera es la forma geométrica más simple porque es la área más pequeña y no tiene vértices los cuales crear. Entonces, cuando una cuando una lámina de agua y jabón, que es la que se pone cuando con los burbujeros, y lo soplas, al momento en que tú soplas, haces que esta lámina envuelva el aire y se genere una esfera. Ahora bien, vamos a ver esto un poco más de cerca. Hay algo que se llama, como mencioné al principio del video, tensión superficial. Esto hace básicamente que genere que el agua, todos hemos visto los vasos de agua, cuando la llenamos mucho, que llega un punto en el cual el agua no se tira, pero está al ras del vaso de agua. Bueno, eso también se le llama tensión superficial. En manera simplificada, la tensión superficial es cuando las moléculas de agua se aprietan tanto entre ellas porque están siendo más atraídas hacia ellas mismas que hacia otras moléculas externas, en este caso el aire, que quieren o intentan separarlas o juntarse con ellas. También por eso el mar o las gotas de lluvia que son como muy sólidas, es por la tensión superficial que tienen. Entonces, esta tensión superficial hace que también se genere la forma esférica de las burbujas. De hecho, la única cosa que diferencia a una gota de lluvia que a una burbuja, aparte del jabón, que ahorita voy a explicar qué papel tiene el jabón en el proceso de las burbujas, es que las burbujas tienen aire adentro. Si las nubes básicamente hicieran que el agua se pusiera en una especie de lámina y dejaran entrar el aire, la lluvia podría llegar a ser incluso de burbujas, lo cual sería fascinante. ¿Qué temible papel tiene el jabón en todo esto? Bueno, básicamente el jabón lo que genera es que el agua tenga estos enlaces un poco más fuertes, los enlaces o puentes de hidrógeno, y esto básicamente genera que sea mucho más elástica la forma en la que el agua puede ser maleable. Porque pues si comparamos una gota de lluvia con una burbuja, obviamente es diferente porque la gota de lluvia es esférica de abajo, pero tiene una punta, que es lo que genera la forma de gota. Y en cambio una burbuja es totalmente esférica. Entonces, si el jabón básicamente genera que el agua sea un poco más elástica para que puedan generarse estas esferas. De hecho, también las burbujas explican la elasticidad del agua. Ahora bien, ¿en qué tanto ayuda la ciencia el estudio de las burbujas? Bueno, por ejemplo, las burbujas tienen tanto cosas buenas como cosas malas, porque como ya mencioné, son básicamente esferas de agua que contienen aire. Cuando burbujea el agua, un ejemplo que salen burbujas, es cuando el agua y pues el gas, o el aire, porque en sí es gas, que está encima de la olla de agua, hace que haya como una especie de condensación y de evaporación a la vez. Es cuando el agua llega a un punto específico de temperatura en donde este proceso sucede, que es cuando las moléculas de agua que salen o sea, salen en forma de vapor, pero no suben completamente, el agua las vuelve a atrapar y las vuelve a condensar en agua. Es por eso que el proceso de evaporación es totalmente un ciclo. Eso también explica el ciclo del agua, más o menos. El problema es que cuando este gas entra, o sea, estas moléculas de agua también atraen moléculas que tiene el aire. Y cuando se hunden, básicamente se envuelven en el agua y el agua envuelve este gas y lo vuelve a echar para arriba. Por eso es que la ebullición explotan muchas burbujas. El problema aquí empieza
Tuve que explicar esto para explicar cuál es uno de los problemas. Uno de los problemas es, por ejemplo, el derrame de petróleo. El derrame de petróleo se genera por los gases que genera el petróleo en sí cuando está siendo sacado a la superficie, porque el aire se mezcla y se hunde en este líquido espesoso y grasoso y sucio y sube y pues al explotar genera esas fugas de petróleo. Ese es uno de los grandes problemas de las burbujas y uno de los temas de estudio de ellas. Otra de las cosas en las que ayuda a las burbujas es en procesos biotecnológicos aeróbicos, en especial en el comportamiento del oxígeno en varios bioreactores. Eso se debe a que un factor limitante en el proceso del crecimiento microbiano es la oxigenación en el medio de cultivo. Esto para mantener una población viable entre los microorganismos. Como también mencioné en un principio, las burbujas también ayudan mucho a estudiar la luz y el fenómeno básicamente del reflejo del arco iris, por ejemplo, en las burbujas, que cuando las inflas tienen esta gama de distintos colores. Bueno, esto sucede que pues el agua, el aire y el jabón son transparentes, o incluso el jabón que usas no siempre tiene que ser transparente, pero al mezclarlo con agua se vuelve incoloro. Y esto hace que básicamente que la luz entre de todos los ángulos posibles en la burbuja y se reflejen de manera de arcoíris, porque pues, si no lo saben, los arcoíris se generan con luz y agua. Esta luz, al reflejarse dentro y afuera de la burbuja, sumándole el movimiento y los distintos grosores de las capas de este fino hilo de agua enjabonada, genera que estos reflectores de luz generen combinaciones de colores específicas. Estos colores, al mezclarse y interponerse entre sí, se les conoce como colores de interferencia, ya que son intervalos del reflejo de la luz. Aquí viene otra parte interesante, más aerodinámica, supongo, de las burbujas, que es que las burbujas en realidad no vuelan, están flotando, ya que rebotan entre las moléculas del CO2, que es mucho más densa que el aire contenido en esta burbuja, y es algo que lo hace fascinante. Por último, también me gustaría comentar el cómo es que las burbujas explotan o el por qué explotan, o sea, porque pues si las tocas solamente van a explotar. Pero en realidad las burbujas explotan cuando el agua se evapora totalmente. Como esta capa es muy fina, tiene poca cantidad de agua y al ser poca, pues con el reflejo de la luz, que es lo que básicamente genera este hermoso compás de colores que tiene adentro y afuera, el sol, el calor en sí evapora el agua y al ser tan poca, el punto de ebullición es menor y por ende explota. Pero bueno, una vez ya hablado sobre las burbujas, básicamente el qué son y el cómo se forman y qué aportaciones le han dado a la ciencia, ya me puedo retirar. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que les haya gustado y la próxima vez que vean burbujas piensen, wow, muchas cosas han sido evolucionadas gracias a estas pequeñas cosas tan frágiles. Y pues sí, eso es todo. Chao, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y darle me gusta si les gustó esto y si quieren más contenido de este tipo. Chao.